Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más extrañas y complejas de la Crónica Negra de México, la de Gregorio Cárdenas Hernández. Su vida es una auténtica paradoja, una de esas que te obliga a preguntarte qué entendemos por justicia, por castigo y sobre todo por redención. Fijaos en esto. En 1942, el nombre de Gregorio Cárdenas, al que llamaban Goyo, era sinónimo de puro terror. Para todo el país, él era, la encarnación del mal, un monstruo que había cometido crímenes que dejaron a toda la sociedad en shock. Y ahora, agarraos, porque la historia da un giro que es que no te lo crees. Décadas más tarde, este mismo hombre no solo sale de la cárcel, sino que es recibido con una ovación de pie en el Congreso. Pero ¿cómo es posible pasar de monstruo a héroe? Venga, vamos a desgranar esta locura. Vale, pues nuestra historia arranca en los años 40. Gregorio Cárdenas, Goyo, se convierte en una figura tristemente famosa. Y no una cualquiera. Fue básicamente el primer asesino en serie, cuyo caso se convirtió en un auténtico circo mediático en México. Para entender el personaje hay que mirar un poco hacia atrás. Su perfil ya era de por sí bastante inquietante. Por un lado tenías todas las señales de alarma, una encefalitis de niño que pudo afectarle, y esa crueldad hacia los animales que a menudo es un mal presagio. Pero por otro lado, el tipo era un estudiante de química brillantísimo en la universidad, y si a todo este cóctel le sumas un matrimonio desastroso que le dejó un profundo sentimiento de humillación, pues bueno, empiezas a ver cómo se fue cociendo todo. Y ahora nos vamos al epicentro de la historia, al momento que lo definió todo. Ojo a las fechas porque fue un periodo de tiempo cortísimo. Apenas unas semanas, en el verano de 1942, bastaron para que desatara una violencia que se quedaría grabada para siempre. La velocidad con la que actuó fue sencillamente escalofriante. Todo empezó el 15 de agosto con la primera víctima, allí, en el barrio de Tacuba. Y a partir de ahí fue un no parar. En cuestión de semanas, otras 3 mujeres corrieron la misma suerte. Esta rapidez brutal es lo que lo convirtió en un fenómeno mediático. Y aquí las tenemos a ellas, porque es fundamental recordar que detrás del mito del asesino hay vidas reales que fueron destrozadas. 3 de ellas eran chicas muy jóvenes, de solo 16 años. La última, Graciela, era incluso compañera suya en la Facultad de Química. Y el horror final, todas acabaron enterradas en el jardín de su propia casa. Su caída fue casi tan rápida como sus crímenes. Fueron los vecinos los que, con sus sospechas, pusieron a la policía sobre la pista. En un último intento a la desesperada, Cárdenas intentó esconderse ingresando en un psiquiátrico, pero ya era demasiado tarde. El 7 de septiembre lo detuvieron, lo confesó todo y acabó en la temible prisión de Lecumberri. Y es justo en este punto, en el momento en que pisa la cárcel, cuando la historia se parte en dos. El monstruo, el asesino de 4 mujeres, entra por la puerta. Y de esa misma cárcel empieza a nacer el mito, un hombre que se reinventa por completo, que pasa a ser escritor, intelectual y hasta una celebridad. Vamos a ver cómo narices lo consiguió. Lo que pasó con Goyo Cárdenas dentro de la prisión de Lecumberri es de verdad una de las cosas más alucinantes de la historia penitenciaria. No fue un preso más, para nada. Se convirtió en una auténtica leyenda entre rejas. Su cambio en la cárcel fue radical. O sea, este hombre no se dedicó a cumplir condena sin más, no. Escribió 3 libros. Estudió las carreras de Derecho y de Psiquiatría. Aprendió a tocar el piano, a escribir poesía y, por si esto fuera poco, se casó y tuvo 4 hijos. Todo esto, repito, estando encerrado. Prácticamente construyó una vida nueva desde su celda. Claro, todo esto no pasó desapercibido. El punto clave es que Cárdenas dejó de ser un simple criminal para convertirse en un objeto de estudio. Los mejores criminólogos y psiquiatras del país hacían cola para analizarlo, fascinados con su caso. Y toda esta atención mediática y académica fue lo que empezó a cambiar la forma en que la gente lo veía. Y con esto llegamos al capítulo más increíble y polémico de su vida. Su liberación y la bienvenida que le dieron nada más y nada menos que las más altas esferas del poder. Nos plantamos en el año 1976. Después de 34 años entre rejas, cuando ya casi nadie se acordaba de él, ocurre lo impensable. El mismísimo presidente de México, Luis Echeverría, le concede el indulto. Una decisión que, como os podéis imaginar, provocó un terremoto en la opinión pública y que sigue generando debate hoy en día. ¿Y cómo se justificó algo así? Pues con esta frase. Esa fue la versión oficial. El gobierno no lo vendió como la liberación de un asesino, sino como la prueba definitiva de que la rehabilitación funcionaba. A ojos del Estado, Cárdenas era el póster, el ejemplo perfecto de que el sistema podía reformar a cualquiera. Es que esto es extraordinario, porque no solo le perdonaron, la cosa fue a más.
Lo invitaron a la Cámara de Diputados a dar un discurso, y allí fue ovacionado, ovacionado. El estrangulador de Tacuba aclamado como un ciudadano ejemplar. Y después de eso, terminó sus estudios y ejerció de abogado hasta que se murió. Alucinante. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? Pues al final, el legado de Gregorio Cárdenas es un lío tremendo. Una mezcla de horror por lo que hizo, de fascinación por lo que llegó a ser, y sobre todo de un montón de preguntas muy incómodas sobre nosotros mismos y sobre la justicia. Mirad este gráfico, porque creo que resume su vida a la perfección. Vivió 27 años hasta que cometió sus crímenes, luego pasó 34 años en la cárcel, y después vivió otros 23 años como un hombre libre, hasta que murió en 1999. Es decir, vivió casi tanto tiempo en libertad después de salir de la cárcel como antes de entrar. Es una locura si lo piensas. Y cerramos con la pregunta del millón, la que lo envuelve todo. ¿Fue la historia de Goyo Cárdenas la prueba definitiva de que una persona puede redimirse por completo, da igual lo que haya hecho? ¿O por el contrario, fue todo un fracaso monumental de la justicia, un sistema que se olvidó de las víctimas para acabar celebrando al verdugo? La respuesta, muy probablemente, sigue en el aire.